estruendo de amor, descendió el consolador, como un estruendo y su luz, a su pueblo iluminó, como un estruendo de amor. Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Este canal tiene como motivo principal ser una especie de magazine donde tocamos distintos puntos y aspectos de la vida del mundo evangélico. No tiene el objetivo de ser apologista en el sentido de convencer a católicos romanos acerca de la verdad de las enseñanzas de la Iglesia evangélica, sino más bien fortalecer a los evangélicos y responder algunas dudas o preguntas que tengan acerca de estas disputas que existen actualmente entre católicos y protestantes. Les invito a dejar siempre su opinión, su consulta, que nos hagan saber que están ahí, que escuchan este programa, que nos ven, qué les parece y bueno, cualquier cosa que quieran dejar en los comentarios. Hoy vamos a ver acerca de un tema también que ha estado en vigencia, digamos, en este último tiempo, acerca del Espíritu Santo y de la pregunta: ¿podemos hablar con el Espíritu Santo? Vamos a retrotraernos un poquito en la historia, aquellos que tenemos más años en el mundo evangélico. No sé si ustedes se recuerdan, hace tiempo, desde Orlando, en Estados Unidos, salió un supuesto avivamiento, y sé que voy a tocar un poquito, a lo mejor, el ídolo de algunos, pero surgió lo que ellos llamaron un avivamiento. Desde allí se extendió por todo el mundo, por medio de dos libros, o partiendo principalmente del libro Buen Día Espíritu Santo. ¿Quién no leyó ese libro? Me acuerdo, era la joya de la corona en aquel momento. El que lo conseguía tenía una lista detrás de 100 personas rogándole que se le prestaran ese libro. Yo por aquel entonces estaba en el Instituto Bíblico, que lo hacíamos interno, aquí en mi provincia, y recuerdo que nos pasaron un vídeo de Benny Hinn en el Instituto Bíblico. Y el director del instituto, que era un misionero norteamericano, pentecostal auténtico, de los tradicionales que venían de la línea del avivamiento de la calle Azusa, cuando lo terminó de ver se levantó muy enojado y dijo: esto es show, esto no tiene nada que ver con el pentecostalismo. Bueno, ahí se dividió el instituto entre los que estaban a favor del supuesto avivamiento y los que estaban en contra. Yo estaba, digamos, en el medio. Siempre he amado los avivamientos, la historia de los avivamientos, creo en el avivamiento, creo que es posible un avivamiento en la iglesia y que debemos buscar nosotros en el avivamiento. Como decía Charles Finney, el avivamiento es una obra del hombre, es decir, es el hombre que tiene que buscar el avivamiento y no quedarse esperando que algún día Dios decida enviar un avivamiento, sino que el hombre tiene que movilizarse, clamar y buscar con todo su corazón que Dios derrame un avivamiento. Por lo tanto, siempre ante un evento yo trato de mantenerme libre de prejuicios, observar, analizar, examinar qué está sucediendo, ver los frutos, ver el resultado, para distinguir un falso avivamiento de un verdadero avivamiento. Y en esa época estaba buscando verdaderamente un avivamiento, y aquello me emocionó. Y si ustedes también recuerdan, aquí en Argentina estaba Claudio Freyson, que vendría a ser como la prolongación de ese supuesto avivamiento aquí en Argentina. Él había ido a Orlando y había recibido la doble porción de la unción. Bueno, volvió a Argentina y se hizo muy famoso porque sus cultos o sus reuniones acontecían los mismos eventos que pasaban en las reuniones de Benny Hinn. Y el equipo de Freyson, cuando él vino aquí a mi provincia a hacer una noche de avivamiento en un club, bueno, se hospedaron allí donde yo estaba, en el Instituto Bíblico. Así que al otro día nos fuimos y pude participar de ese evento tan esperado aquí en Córdoba, que era la presentación de esta noche de avivamiento con Claudio Freyson. El lugar estaba abarrotado, pero como yo había ido con el equipo, en el mismo autobús que el equipo, una parte del equipo de Claudio Freyson, logré ponerme allí delante del escenario. Era un escenario porque era un club muy grande que estaba lleno, repleto de gente. Entonces sale él, Claudio Freyson, y bueno, comienza con todas aquellas cosas que ya todos conocemos, pero en aquel momento para mí era la primera vez que las veía y las experimentaba en persona. Siempre yo manteniendo una postura neutral, tratando de ser abierto, pero a la vez analizar todo lo que sucedía en aquel entonces.
Y recuerdo que Claudio Freyson decía en un momento, ahora la gloria del Espíritu Santo está aquí, la nube de gloria yo la veo, está aquí, está a mi derecha. Y toda la gente corría como podía hacia la derecha suya, ¿no? Ahí en el club. Y recuerdo que yo había visto una hermana mía, una hermana de la iglesia, una señora ya no muy mayor, pero mayor, y veía cómo esta hermana, yo observaba a la gente que hacía, veía cómo esta hermana que estaba en esta parte del club iba corriendo como podía, porque la nube de la gloria, según Claudio Freyson, estaba aquí. Cuando la hermana llegaba lograba llegar a esta parte, Claudio Freyson decía, ahora la nube de gloria está a mi izquierda, la veo a mi izquierda, y toda la gente volvía corriendo para la izquierda, y la hermanita como podía llegaba hasta la izquierda. Cuando lograba llegar a la izquierda, Claudio Freyson decía, ahora la nube de la gloria está en la tribuna alta, en la platea alta, la estoy viendo. Y la hermanita iba corriendo desesperada para subir las escaleras para llegar allá arriba. Y bueno, cuando llegaba allá arriba, ya la nube de la gloria no sé por dónde andaba, porque ya me perdí. Yo obviamente esto de andar corriendo detrás de la gloria no era lo mío. El único que yo conocí que corría detrás de la gloria era a Claudio, un compañero mío del instituto, que la novia se llamaba Gloria, y bueno, todo el día estaba corriendo detrás de la gloria. Pero ya aquello me sonaba un poco extraño, ¿no? Y los que han estado presentes en aquel club cuando estuvo Claudio Freyson, recordarán que él decía, y ahora la unción está en la punta de mi corbata, y entonces le pegaba a la gente así con la punta de la corbata, y la gente se caía, y bueno. Y bueno, me quedé así, ¿no? Como aquella sensación diciendo, y bueno, esto es el avivamiento. Y después imponía las manos. Bueno, yo cuando subí ya Freyson se había ido. Recuerdo que había uno que imponía las manos así, agarraba a las personas y las pasaba para allá y se caían. Y yo pasé y me hizo así, salí con el cuello todo torcido y nada, tampoco recibí la doble porción de la unción. Pero bueno, lo dejé pasar. Con el tiempo fui examinando los resultados de aquel supuesto avivamiento y llegamos que todo era espuma y no había nada. Pero ¿para qué recuerdo yo esta situación con Benny Hinn y el libro Buen Día Espíritu Santo y Claudio Freyson aquí en Argentina? Porque sirvió para poner sobre el tapete, sobre la mesa de la discusión, que hasta entonces no existía, de ¿debemos hablar con el Espíritu Santo? ¿Es posible hablar con el Espíritu Santo? Honestamente, nunca habíamos tocado ese tema en la iglesia. Nunca lo habíamos tratado hasta entonces de si podíamos hablar con el Espíritu Santo. Siempre hablábamos al Padre, siempre hablábamos a Cristo, pero nunca al Espíritu Santo. Era como el gran olvidado o el gran desconocido. Bueno, después de entonces salieron 500 libros, todo el mundo quiso escribir un libro acerca del Espíritu Santo, ¿no? Mi amigo el Espíritu Santo, mi compañero el Espíritu Santo, mi socio el Espíritu Santo, mi primo el Espíritu Santo. Pero yo recuerdo que un día toqué este tema en la iglesia, donde yo también daba clases, y me discutieron algunos que no podíamos hablar con el Espíritu Santo porque no sale eso en la Biblia, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que podemos hablar con el Espíritu Santo. El núcleo radica, el problema radica en lo difícil que resulta para nuestra mente humana limitada entender la complejidad de la Trinidad. No es asumible fácilmente esta doctrina de que Dios es uno, pero a la vez son tres personas, no tres seres, sino un solo ser, tres personas, cada una de ellas con voluntad propia y con inteligencia, intelecto propio. Claro, todas estas cosas, si no se tiene una buena base, que se haya enseñado en la iglesia la doctrina de la Trinidad, es difícil comprender. Y ya de por sí, a veces hasta nos mareamos con esto. Imagínense a la hora de orar, entonces ¿yo qué debo hacer? ¿Debo pedirle al Padre? ¿Debo hablar con Cristo? ¿Debo orar al Espíritu Santo? Y se nos hace un poco complicado entender cómo debemos hacer esto y surgen todas estas preguntas. En realidad no necesito, como ya les dije en la otra vez que tocamos el tema acerca del arrianismo que hoy seguían los testigos de Jehová, básicamente,
que ellos te dicen, y bueno, ¿dónde? Muéstrame un versículo en la Biblia donde Jesucristo diga, yo soy el Dios Todopoderoso, o yo soy el Dios Eterno. No, no existe, y no lo necesitamos, porque la Biblia, todo el Nuevo Testamento, respira, exhala la divinidad de Cristo. En su conjunto, no necesitamos un versículo. Todo el Nuevo Testamento nos proclama la divinidad de Cristo. Lo mismo en cuanto al Espíritu Santo, porque nosotros tengamos en cuenta que solo la Escritura no significa, la sola Escritura no significa únicamente la Biblia, solo la Biblia, o un biblicismo tan puro y duro donde si no está textualmente en un versículo no podemos creerlo. Porque por el contrario, muchas veces tomando un versículo aislado de todo el contexto de toda la Biblia, pues lo único que hacemos es extraer herejías. Todo el conjunto de la Biblia, todo el conjunto del Nuevo Testamento nos habla acerca de la divinidad de Cristo y no necesitamos un versículo específico. Lo mismo, toda la Biblia, toda la Escritura nos habla de la divinidad del Espíritu Santo. Y nos habla de la personalidad del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo en Juan 14:26 les promete enviar al Espíritu Santo, les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El ser enviado, el enseñar, el recordar, ya le está atribuyendo el mismo Señor Jesucristo al Espíritu Santo una personalidad independiente, un intelecto independiente, lo mismo que la palabra consolador, que es alguien puesto al lado para ayudar, para aconsejar, para guiar, para defender, para consolar, todos atributos o todas características propias de una persona. Entonces, si la Trinidad es que es un solo Dios, un solo ser, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consustanciales, que comparten la misma naturaleza, la misma sustancia, la misma esencia, entonces, razonablemente llegamos a la conclusión, aunque no haya ningún versículo que lo diga, que nosotros debemos adorar al Espíritu Santo. Y si Él es persona, también podemos hablar con el Espíritu Santo. Así como hablamos con el Padre, así como hablamos con el Hijo, también hablamos con el Espíritu Santo. Y no necesitamos un versículo bíblico que lo respalde, no necesitamos un texto específicamente en las Escrituras que lo respalde, porque todo el Nuevo Testamento le atribuye, así como le atribuye una personalidad a Cristo distinta de la del Padre, así también se le atribuye al Espíritu Santo, que dice será enviado, os enseñará, os recordará. Todas estas cosas nos dan a entender la personalidad del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es persona, quiere decir que yo puedo tener una relación interpersonal con Él. Y con esto del Espíritu Santo sucede lo mismo que, como dijimos recién, con Jesucristo, donde no necesitamos un versículo bíblico donde específicamente Jesucristo nos diga, no, yo soy Dios y me tienen que adorar como al Dios eterno. Porque podemos llegar a esa misma conclusión usando la lógica, el razonamiento, al escudriñar las Escrituras, que toda la Escritura respira la divinidad de Cristo. Como yo les dije a una testigo de Jehová cuando ella me llamó para convencerme acerca de la verdad de la enseñanza de los testigos de Jehová, yo le dije, pues mira, compara, analiza, medita sobre el evangelio que tú me estás predicando con el evangelio que yo te estoy predicando. Tú me estás predicando un evangelio donde el que murió por mí es una criatura, porque para los testigos de Jehová, Jesús es una criatura, no es creador, no es Dios, es una criatura, la más sublime, la más bella, la más gloriosa, pero es una criatura, y al ser una criatura, Dios mismo podría ser 100 como Cristo, miles como Jesucristo. Al ser una criatura, Dios puede hacer cuantos quiera de ellos. Entonces el evangelio que me predica esta señora, testigo de Jehová, es de tal manera, te amó Dios, que envió a morir por ti a una criatura, y que como esa criatura podría ser 100 o podría ser 1000 más.
Yo le dije, en cambio el Evangelio donde yo te estoy predicando es que tanto te amó Dios que envió a morir por ti a su Hijo, se dio a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios mismo encarnado. No fue una criatura, por más excelsa que sea, la que murió por ti en la cruz, sino que fue Dios mismo hecho hombre. Entonces compara, razona entre los dos evangelios y dime cuál es más glorioso. ¿Por qué he de cambiar yo el evangelio donde Dios mismo, en la persona de su Hijo, de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza divina, eterno, no creado sino engendrado, pero eterno, coeterno con el Padre, Él mismo se entregó por mí en la cruz? Cuando tú me estás diciendo, según el Evangelio de los Testigos de Jehová, que el que murió por mí es un ángel, una criatura, algo que ha sido creado por Dios. Es como si yo le dijese a alguien que amo, estoy dispuesto a dar la vida de otro por ti. ¿Qué clase de confesión de amor sería eso? No es lo mismo que decir, te amo tanto que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Bueno, eso es lo que hizo Dios. Dio la vida por nosotros, la vida de su Hijo Jesucristo, de la persona de su Hijo Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz. De la misma manera podemos llegar a la conclusión, en cuanto al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es Dios, de la misma naturaleza que el Padre, de la misma naturaleza que Jesucristo, que tiene voluntad propia, que tiene inteligencia propia, que es capaz de venir, de ser enviado, de guiarnos, de enseñarnos, de consolarnos, de ponerse al lado, de estar con nosotros y defendernos, pues tiene todas las características de una persona. Entonces yo puedo, por medio de que Él es persona y por medio de que yo soy persona, tener una relación interpersonal. La doctrina de la Trinidad, por más compleja que pueda parecernos, es la que más exalta el amor de Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa relación intratrinitaria, es el amor entre ellos, el amor fuerte que existe en el núcleo de la divinidad, que Dios ha querido, por medio de Jesucristo, de su Hijo, tomarnos y traernos y meternos, por así decirlo, en el mismo corazón de la Trinidad, para que participemos de ese amor intratrinitario. El amor del Padre hacia el Hijo y el amor del Hijo hacia el Espíritu, del Espíritu hacia el Padre. Esa unión, ese amor intratrinitario, nosotros podemos participar de él, porque cuando Jesucristo dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Eso es hacernos partícipe de esa Trinidad, de ese amor que existe en el núcleo de la misma Trinidad. El Padre viene a nosotros, el Hijo viene a nosotros, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, que Jesucristo prometió que el Padre enviaría en su nombre. Y así nosotros participamos de ese amor, de ese profundo amor que mora en el núcleo, en el centro de la misma Trinidad, que es un solo ser, un solo Dios, tres personas. En este pequeño devocionario, que se lo mostré la otra vez, que es cuando mi madre hizo la primera comunión, ya saben que yo vengo de la tradición católica romana, tiene una oración, que más allá de lo anecdótico, que si esta oración se la recita, dice aquí que tiene 100 días de indulgencia en el purgatorio, la voy a leer, dice así: a vos, Dios Padre ingénito, a vos Hijo unigénito, a vos Espíritu Paráclito, Santa Trinidad e indivisible unidad, de todo corazón os confesamos, alabamos y bendecimos. A vos se dé la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. Es una oración muy cortita pero preciosa, de los tesoros que ya olvidó la Iglesia Católica Romana al parecer. Me conformaría con que los evangélicos supieran, al menos en el mundo pentecostal. Fíjense cuánta doctrina tiene encerrada en esta pequeña oración que se la daba para que los niños la hicieran a la mañana. Dice, actos del cristiano para la mañana. Dice, a vos, Dios Padre ingénito. Ingénito, es decir, que no fue engendrado. Dios el Padre es ingénito, no ha sido engendrado. Después dice, a vos, Hijo unigénito.
es decir, es engendrado, pero es el único engendrado, eternamente engendrado. No hubo un tiempo en que Jesucristo no fue, sino que es eternamente engendrado, desde la eternidad, sin principio, sin final, coeterno Jesucristo con el Padre. Después dice a vos, Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo, el que está puesto, la persona que está puesta al lado de otro para socorrer, para ayudar, para defender. Habla de la personalidad del Espíritu Santo. Santa Trinidad e indivisible unidad, pues no son tres dioses, no son tres seres, sino un solo ser, tres personas, en perfecta armonía y en perfecta unidad. De todo corazón os confesamos, alabamos y bendecimos. A vos, es decir, a la Trinidad, a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se dé la gloria por los infinitos siglos de los siglos. Amén. Es decir, siempre ha existido una tradición de la Iglesia el hablarle al Espíritu Santo, el adorarle, porque el adorarle también es hablarle, es exaltarle, es glorificarle, es proclamar su nombre. No solo proclamamos el nombre del Padre y del Hijo, sino también el del Espíritu Santo. Ya saben ustedes que en las confesiones, en los relatos de los bautismos más antiguos, se habla ya del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una conciencia trinitaria de la Iglesia desde los primeros comienzos, aunque ya sabemos que fue en el concilio de Nicea, en el 325, y en el concilio luego de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, en el 381, y luego en el de Éfeso y en el de Calcedonia, donde se va especificando la terminología con la cual debemos describir a este misterio, porque la Trinidad es un misterio que nunca vamos a abarcar completamente, pero es importante que tengamos los conceptos básicos y que sepamos que no necesitamos un texto, un versículo bíblico, un versículo de la Biblia donde nos diga que debemos hablarle al Espíritu Santo, que debemos adorarle, porque si Él es Dios, es digno de toda adoración. En el concilio de Nicea, en el 325, y en el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, en el 381, se definió lo que se conoce como el credo niceno-constantinopolitano, que tiene la esencia de toda la doctrina que el cristianismo creyó desde sus orígenes. Y hay una parte donde se refiere al Espíritu Santo en el credo niceno-constantinopolitano. Y dice así, viene hablando de creo, ¿no? Creo en el Padre, luego creo en el Hijo, dice, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y bueno, después sigue ahí en la Iglesia, creo en la Iglesia, una santa católica y apostólica, reconozco un solo bautismo. Pero fíjense que ya desde temprano, desde la Iglesia primitiva, se le da esta característica, se le reconoce esta personalidad al Espíritu Santo y que por lo tanto es digno de recibir una misma adoración y gloria junto al Padre y al Hijo. Bien, queridos, así hemos pasado desde hace 25 años atrás, cuando Benny Hinn sacó estos libros, La Unción o Buenos Días Espíritu Santo, y puso sobre la mesa la discusión sobre la personalidad del Espíritu Santo, al menos en el ambiente pentecostal donde que yo me he movido siempre, más allá de que esto fue un pseudo avivamiento, un falso avivamiento, que no produjo frutos. Pero, como decía Santa Teresa de Jesús, Dios escribe derecho en renglones torcidos, y se ha valido el Señor de estas cosas para despertarnos a la realidad de la presencia viva del Espíritu Santo, de que es persona, de que es parte de la Trinidad
de la misma naturaleza que el Padre y del Hijo, de la misma sustancia, y que es digno de adoración. Y por eso le alabamos, por eso le adoramos, por eso le hablamos, porque el Espíritu Santo es persona. Obviamente que muchos creían, después de estas enseñanzas, como que el Espíritu Santo había quedado en un rincón en la historia y que nos habíamos olvidado de él. En realidad el Espíritu Santo nunca ha dejado de trabajar, es el que convence a las personas de pecado, el que nos convence a nosotros mismos de nuestros pecados, el que nos lleva al Padre por medio de Jesucristo, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, la obra del Espíritu Santo nunca ha cesado, está activa en la iglesia, avivándola, animándola, dándole fuerzas, consolándola para la evangelización, para el padecimiento, para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Siempre ha estado activo el Espíritu Santo. Pero, como les dije, Dios a veces utiliza estas cosas que no tuvieron un buen final, pero Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos y ha sabido escribir en la historia de la iglesia páginas de gloria, porque muchas personas tomaron conciencia de que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, que necesitaban volver a esa adoración, de ese concepto del entendimiento pleno de la Trinidad, de ese amor intratrinitario en el cual somos partícipes cuando guardamos la palabra de Cristo y el Padre viene a nosotros y el Hijo viene a nosotros y hace morada en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y bueno, espero que hayan disfrutado este viaje, pequeño viaje por la historia de la Iglesia. El objetivo era responder a esta pregunta: ¿debemos hablar del Espíritu Santo? ¿Podemos hablar del Espíritu Santo? Hemos visto que el Espíritu Santo es persona, que tiene voluntad propia e inteligencia, y al ser persona, tenemos capacidad para tener una relación interpersonal con el Espíritu Santo, así como la tenemos con el Padre y con el Hijo, y que es digno de adoración, de la misma adoración que recibe el Padre y que recibe el Hijo, y que el Padre y el Hijo vienen a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo, que Jesucristo dijo que estaba con ellos y estaría en ellos, en sus discípulos, y en los que vinieran después de sus discípulos. Así que espero que haya quedado resuelta esta pregunta o este interrogante, de que no necesitamos un versículo bíblico que nos diga específicamente que debemos hablar al Espíritu Santo, que debemos adorarle, porque todo el Nuevo Testamento, toda la Escritura, respira la divinidad del Padre, respira la divinidad del Hijo, respira la divinidad del Espíritu Santo, y nos da testimonio de que el Espíritu Santo es persona con capacidad de enseñar, con capacidad de hacernos recordar, con capacidad de convencernos de nuestro pecado, con capacidad de guiarnos a Cristo y de recordarnos todas las cosas que Él enseñó a sus apóstoles. Por lo tanto, es digno de adoración, y le alabamos y le bendecimos junto con el Padre y el Hijo. Nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la iglesia. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos, dejar tu comentario también, tu opinión y lo que quieras expresarte. Será todo bienvenido, siempre y cuando se haga dentro del respeto, y tengan en cuenta que este es un canal enfocado hacia los evangélicos, para confirmarlos en la fe, para resolver, intercambiar nuestras opiniones acerca de dudas que tengamos, que surgen a través de la historia de la iglesia. Y será para mí un placer que volvamos a encontrarnos en el próximo viaje por la historia de la iglesia. Como un estruendo de amor, descendió el consolador, como un estruendo y su luz, a su pueblo iluminó, como un estruendo de amor, descendió el consolador, como un estruendo y su voz, a su pueblo iluminó, y a los pueblos trajo paz, y a su siervo autoridad, sobre todo principados y fuerzas de maldad. Y a los hombres le dio luz, y a su iglesia autoridad, a los presos y cautivos